El Ministerio Evangelístico Desde lo Último presenta al Reverendo Héctor Ferreira con un mensaje que encenderá y transformará su vida. Y oyendo que era Jesús de Nazaret, Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hemos escuchado y he predicado este pasaje y hemos escuchado distintas cosas de este pasaje de la Escritura. Por ejemplo, Timeo, que significa impuro, ciego, mendigo. Ustedes saben la importancia de un ciego en aquel tiempo. Dios dice que no debía burlarse ni de los sordos ni de los ciegos. Cuando usted ve, la persona que es sorda sufre mucho. Y el ciego mucho más. Y Dios protegía a ese tipo de personas y enviaba juicios sobre aquellas personas que se burlaban de los sordos y de los ciegos. Y para mí ese Dios no ha cambiado. Pero Timeo significa impuro. Ese hombre mendigando, sentado junto al camino, en un momento muy especial, cuando Jesús pasa sobre Jericó. Y hay muchas cosas en este pasaje para que podamos sacar. Pero por este pasaje el Señor me habló en marzo del año pasado en Estados Unidos. Y me habló el Señor de clamar. Y nunca había predicado este pasaje. Simplemente lo estaba meditando y pensando. ¿Y cuándo llegaría el día de que yo tendría que empezar a predicar, de clamar, de levantarse y clamar? Y es interesante ver la situación y los tiempos del Señor. Yo tengo mensajes guardados de años esperando el momento del Señor para poder compartirlo. Pero creo que llegó la hora de empezar a hablar fuerte y conforme a la palabra de lo que Dios se refiere a clamar. Cuando Dios habla, clama a mí, yo te responderé. Y aquí encontramos un hombre ciego, en la miseria, sin una claridad total de las cosas espirituales, sentado junto al camino, que también tiene un significado. ¿Por qué él estaba sentado junto al camino? ¿Y por qué la multitud pasaba y hacia dónde iba? Tenemos que mirar toda la Escritura. Pero solamente quiero detenerme en la palabra cuando dice el Señor que la Escritura declara que este hombre comenzó a clamar. Y en realidad, el clamor de Bartimeo estaba en su mundo interior. Lo primero que veía yo en este pasaje, que este hombre clamó porque en el interior él ya tenía el deseo formado. Nadie puede clamar si adentro no tiene el deseo formado. Por eso muchos no pueden orar, por eso muchos no pueden clamar, porque su interior está vacío, porque su interior está nulo. No tienen la fuerza interior, la convicción interior de la necesidad de clamar. No la ven. No se ha formado en el interior de la persona. Por eso cuesta buscar a Dios. Por eso cuesta esforzarse. Por eso cuesta tener una disciplina de oración. Por eso a algunos hay que aconsejarle que empiecen 5, 5 y 5. Como decía Luis Palau y lo dice. 5, 5 y 5. Para que no se les haga pesado. Porque no pueden.
Y aún uno, sirviendo al Señor por año, a veces pasa días sin poder clamar al Señor. Hay una lucha que el Espíritu Santo declara en la Escritura entre el Espíritu y los deseos del alma y la carne. La carne no quiere buscar a Dios, el Espíritu quiere buscar a Dios. La carne quiere los placeres, quiere los deseos, quiere descansar, quiere recrear la vista, quiere estar hablando nada más de tonterías. Pero el Espíritu quiere ir al monte, el Espíritu. Las personas espirituales quieren estar con el Señor, quieren tener visiones, quieren tener sueños, quieren encontrar el poder de Dios. Y Bartimeo tenía el deseo en su interior. Él pudo clamar porque ya estaba en el interior de su vida. Ya estaba en el interior de su vida. La Biblia dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces. Y cuando dice la palabra dar voces, en el original significa dar alaridos. Este hombre comenzó a hablar muy fuerte, dar alaridos, desesperado. Llamó la atención de una multitud. Dar voces, la traducción correcta es dar alaridos. Imagínense una persona dando alaridos. Da la sensación de un animal desesperado. Y solamente se puede hacer eso cuando está la convicción adentro. Si muchas veces usted le dice al pueblo, hermano, vamos a gritar. Y muchos están como atados, como ligados, no tienen esa fuerza. Levante las manos, hermano, tiene una vergüenza tremenda. Hermano, vamos a arrodillarnos. Y le cuesta, porque algo pasa. Pero Bartimeo tenía en su mundo interior la convicción que él tenía que clamar, que él tenía que dar voces. O puede decir ustedes, dar alaridos. No le importó nada a él. Empezó a dar alaridos, a dar voces. Pero la Biblia dice, cuando oyó que era Jesús que pasaba por el lugar. Y alguien dijo, me acuerdo que en Paraguay el Señor me dio un mensaje para la iglesia, los anónimos de Dios. Y me habló el Señor de una cantidad de personas que la Biblia no nombra, pero que fueron fundamentales, fueron predicadores, ganaron personas. Alguien le habló a Bartimeo de Jesús. Alguien le sembró la semilla en su interior. Y yo no sé cuánto tiempo habrá estado esperando esa oportunidad. Yo no sé cuánto tiempo Bartimeo habrá estado anhelando conocer a Jesús, el que hacía milagro, el que hacía maravilla. Alguien le dijo, hay uno de Nazaret que está sanando a los enfermos. En algún momento alguien le habló a Bartimeo, interesado en su necesidad. Y Bartimeo recibió esa semilla que le dijeron de Jesús y la dejó en su interior. Y habría pensado, quizás no llegue nunca, quizás no me acerque nunca, quizás nunca lo pueda ver, pero el día que esté cerca, a lo mejor Bartimeo dijo, yo voy a gritar, yo voy a clamar, yo voy a pedirle, yo voy a dar voces. El día que tenga la oportunidad, no voy a desperdiciarla. Por eso para mí, Bartimeo tenía la convicción interna. Él podía dar voces, él podía dar alaridos, él podía clamar, porque tenía una convicción interna. Él sabía que algo iba a suceder. Él lo iba a intentar, no importa lo que pasara. Él iba a clamar. Escuche bien, hermano. Nosotros tenemos miles de promesas de oración. Miles de hechos bíblicos que nos hablan y nos dicen que cuando oramos Dios mueve su poder, que cuando clamamos Él torna todo lo malo en bendición, que cuando nos humillamos, que cuando subimos al monte, vemos su gloria, su majestad, vienen sueños, vienen profecías, vienen visiones, vemos milagros, vemos maravilla, pero no podemos hacerlo, no podemos hacerlo. No podemos hacerlo. Nosotros los domingos tenemos 3 servicios aquí, pero los miércoles tenemos 1. ¿Por qué? Porque hay un 70% de la iglesia que no tiene convicción de la importancia de clamar delante del Señor. No tiene convicción en su corazón de la importancia de doblar y tirar su rostro a tierra para humillarse delante del Señor. Bartimeo tenía una convicción interna
Y cuando él escuchó, Jesús pasa, Jesús está pasando, él escuchó una multitud y luego dice, ¿quién es? Jesús. Jesús pasa por aquí y él dice la palabra del Señor, cuando oyó que era Jesús, comenzó a dar voces y comenzó a pedir misericordia. Me gusta este pasaje. Dice la palabra, y oyendo que era Jesús, comenzó a dar voces y empezó a decir, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Y cuando usted ve la palabra misericordia, solamente piden misericordia los que creen que están mal. Solamente piden misericordia los que creen que están en necesidad. Solamente piden misericordia los que creen que están atribulados. Solamente piden misericordia los que creen que están en la ruina. Usted no puede pedir misericordia si usted cree que está bien. Usted no puede pedir, Dios, ten misericordia de mí, si usted cree que está fortalecido. Usted no puede llorar por misericordia si usted cree que va todo bien. Pero Bartimeo sabía que no estaba todo bien en su vida. Él no podía ver. Por eso él empezó a decir, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y la palabra dice en forma de alarido. Yo no sé cómo lo habrá hecho, pero en una manera desesperada la convicción interna salió a luz. Creo que él ya estaba gritando adentro. Mucho tiempo antes. Por eso cuando alguno está orando, usted se da cuenta que no tiene misericordia. Después que no tiene convicción interna. Porque después de la oración usted tiene que decirle, crea, Dios lo va a hacer. Vamos, no se desanime. Y llega a la puerta y ya está diciendo, se encuentra con otra persona y le dice, ¿por qué no ora por mí? Yo tengo este problema. Los que tienen convicción interna, los que tienen convicción interna, una vez que claman por misericordia, ya está, listo, una y otra vez, listo, la bendición está. Segundo, para poder clamar, uno debe superar la oposición, y cuando Bartimeo comenzó a clamar, la gente empezó a decirle, cállate. Mire lo que dice la palabra. Muchos le reprendían para que callase. Pero la Biblia dice que él clamaba mucho más. Muchos le reprendían para que callase. Para poder clamar, usted debe aprender a superar la oposición. Cuando usted empiece a buscar a Dios, seguramente el poder de las tinieblas se va a levantar en contra de su vida. Los vientos van a venir para que usted se detenga de clamar a Dios. Pero ese es el momento en donde usted debe superar la oposición. Ese es el momento donde usted debe clamar mucho más. Quizás en esta mañana el Señor le va a poner una convicción en su corazón y el Señor te va a hablar y te va a decir, vos no estás clamando, vos estás dudando, vos no estás orando, vos estás corriendo, yendo y viniendo, pero nunca orás. Y quizás en esta mañana el Señor le va a decir, es hora de clamar. Y cuando usted empiece a clamar, usted va a tener oposición. Seguro que va a tener oposición. Muchas veces de las personas influenciadas por el poder de las tinieblas, muchas veces de sus propios hijos, muchas veces de las ofertas de este tiempo, muchas veces hasta de los líderes que usted tiene a su alrededor, le van a decir, no clames así, no ore así. Ese es el tiempo en que usted debe superar la oposición. Quizás su esposo, quizás su esposa le va a estar diciendo, ¿qué haces tantas horas encerrado? Y quizás usted va a tener que superar la oposición de la indisciplina. No tiene una disciplina para estar con el Señor y usted simplemente se levanta y empieza a hacer cosas y ya está trabajando. Cuando termina el día se acuerda de decirle, oh Dios, ayúdame. Bartimeo superó la oposición. La gente se levantó contra él diciéndole, cállate. Pero él tenía una convicción interna. Él sabía que tenía que clamar y sobre todas las cosas él sabía que era un hombre arruinado. Él sabía que era un mendigo. Él sabía que era un ciego. Él sabía que necesitaba misericordia y llegó el momento que no lo iba a parar nadie. Tercero, el clamor
no solamente debe estar adentro y no solamente debe superar la oposición, el clamor debe ir en aumento. El clamor debe ir en aumento. Muchas veces en nuestras vidas nosotros empezamos a clamar, buscamos a Dios, lloramos, ayunamos, nos venimos en las madrugadas, en las noches, en la tarde, pero cuando nos sentimos bien, ya está, todo terminó. Y posiblemente en medio del camino vino una oposición y nos resistimos, ganamos la batalla, pero luego paramos. La Biblia dice que cuando vino la oposición, Bartimeo aumentó el clamor. La Biblia dice, lea usted, dice la palabra, y él clamaba mucho más. Él clamaba mucho más. ¿Cuántos de ustedes pueden amar a Argentina? Yo no sé si usted puede amar a Argentina. Muchos no aman a Argentina. Van a cruzar para otros países. Van a escaparse para otros lugares. Muchos se van a quedar en este lugar, pero no van a mojar nunca ni su cuarto, ni su baño. No van a mojar nunca ni su templo. Nunca van a mojar una lágrima. No va a salir de ellos para llorar delante de Dios por Argentina. Nunca lo van a hacer. Nunca lo van a hacer. En la copa de Dios, en la copa de lágrimas, un día quizás, miles de lágrimas. Hablé con Eliseo el otro día y me dice, papá, cada día oramos por Argentina en el seminario. Oh, papá, dice, yo veo a los chicos llorar por Argentina, dice. Oh, cada día me llaman, venga Eliseo de Argentina. Y los chicos, papá, se tiran al suelo y lloran por Argentina, porque saben que Dios tiene algo para Argentina. Cuando venga la oposición, ahora estamos en un tiempo de oposición. Ahora es cuando la iglesia del Señor tiene que clamar mucho más, al igual que Bartimeo. Él dijo, clama a mí y yo te responderé. Si tenemos que llorar, si tenemos que dar a Dios, no importa. Si tenemos que hacer como Jesús, que la Biblia dice que parecía un endemoniado, no importa. Lo importante es que Dios dijo, clama a mí y yo te responderé. ¿Sí o no? Pero no lo puede hacer un grupito de hermanos nada más. Es la asamblea de los redimidos. Es lo que tienen una convicción interna. No son aquellos que pierden tiempo. No son aquellos que van en la barca llenos de temor, de miedo, que no ven a Jesús. Son aquellos como Pedro que dicen, Señor, eres tú, manda que yo vaya. Y el Señor va a decir, ven, camina, ven. Experimentan cosas tremendas. Y último, para no demorarle, el clamor estaba impregnado de fe. Cuando Bartimeo clamó, no solamente tenía convicción, no solamente peleó con la oposición, no solamente aumentó el clamor. Bartimeo tenía un clamor con un perfume de fe increíble, con un perfume de confianza maravilloso, con un perfume en toda su vida, en su proclamación, un perfume de victoria. Él sabía, su clamor salía con un olor de fe que detuvo a una multitud, detuvo a Jesús. No puedo yo clamar si no tengo convicción interna. No sirven los clamores por las dudas. No sirven los clamores como estamos hoy en día, todo apurado. No sirven los clamores porque alguien me ha dicho. No sirven los clamores por decisión de otras personas. Los clamores sirven por una convicción interna y deben ir impregnados de fe. Y la fe es certeza de lo que se quiere, convicción de lo que no se ve. Cuando Bartimeo clamó, Jesús lo llamó. Por eso salido él detuvo toda una multitud, detuvo a Jesús. Y luego él se levantó y cuando llegó delante del Señor, el Señor le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres? Él ya sabía lo que quería. Él no gritó porque gritó. Él no clamó porque clamó. Él sabía lo que quería. Automáticamente le dijo, Señor, yo quiero ver.
Yo quiero ver. Eso es lo que yo quiero. Señor, si me tenés que preguntar ahora, ¿qué querés, Héctor? Yo quiero Neuquén, Señor. Yo quiero el Valle, Señor. Yo quiero la Patagonia, Señor. Yo quiero Argentina, Señor. Yo quiero una cosecha increíble, Señor. Eso es lo que quiero. Yo quiero una iglesia en victoria, Señor. Yo quiero los hermanos prestándonos, viviendo, pidiendo prestado. Yo quiero la iglesia en victoria, conforme dice tu palabra. El clamor debe ir impregnado de fe, no por las dudas, no porque me parece, no por la decisión de otra persona, tiene que ser personal. ¿Y sabe por qué va impregnado de fe? Porque Bartimeo, cuando detuvo a Jesús, él sabía lo que deseaba, y luego no solamente sabía lo que deseaba, ni lo tocó a Jesús, ni oró por él. No le puso aceite, no lo ungió, no le dijo Pedro, Juan, vengan, pongan aceite sobre los ojos de Bartimeo. Y ahora no le puso barro, no escupió sobre él. Le dijo, tu fe es tremenda, muchacho. Vete, vete, vete. Y dice la palabra del Señor, tu fe te ha salvado. Vete. Y yo creo que Bartimeo, ese clamor, estaba tan impregnado de fe, porque ni siquiera dijo como aquel Naamán el sirio, pero ¿por qué no me atiende? ¿Por qué no viene? ¿Por qué no me toca? ¿Por qué no ora? Mucha gente tiene un clamor pero sin fe. Siempre está seleccionando la mano, siempre está mirando el corazón, el cuerpo de la persona. Oh, no está mirando como mira Dios. Pero Bartimeo escuchó la palabra. ¿Qué quieres? Quiero ver, Señor. Vete. Y se fue. Y automáticamente se sanó. Automáticamente vino el milagro. Él no protestó, él no dijo nada. Eso es un clamor impregnado de fe, y convicción, certeza. Cuando el Señor le dijo vete, seguramente él todavía seguía ciego. Se movió, marchó, caminó, y en el momento, por esa fe que estaba sobre él, que declaró Jesús, vino el milagro. Y la Biblia dice que él se volvió y seguía a Jesús en el camino. El clamor es una convicción interna. El clamor debe superar la oposición. El clamor va en aumento, no se detiene. Y cuarto, el clamor debe ir impregnado de fe. Póngase de pie en esta mañana. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Aleluya. Esta es una mañana. No le digo a ustedes vamos a orar si no tengo convicción en mi corazón que Dios contesta la oración. Eso es una de las cosas que falta muchas veces en nuestras vidas. Y yo le digo, podemos cantar muy lindo, podemos danzar muy lindo, podemos tener júbilo muy lindo, podemos gritar muy lindo, pero hay algo que el diablo teme cuando nosotros nos arrodillamos. En el momento que nos arrodillamos, él tiene mucho temor de nuestras vidas. Él sabe que algo pasa. En el momento que subimos al monte, él no quiere que subamos al monte. Pero mire, los que de pronto tienen poder humano en sus vidas, tienen miedo, van a correr, van a estar cambiando. Dicen que el dólar se va a 4. Haciendo cola, desesperado en los bancos. Ahí están, poder humano en sus vidas. Levanten sus manos al cielo en esta mañana. Bartimeo tenía una convicción interna. Que el Señor nos dé una convicción interna de clamor. Bartimeo superó la oposición. No importa lo que me digan, yo voy a orar. No importa lo que me pase, yo voy a orar. Voy a hablar más fuerte. Voy a dar alarido, no importa lo que digan. Yo voy a dar alarido. Yo voy a clamar a Dios, porque yo necesito misericordia. Yo necesito misericordia. Y solamente piden misericordia a los que se sienten arruinados, los que están en quiebra, los que están enfermos, los que están leprosos. Solamente ellos pueden pedir misericordia. Solamente los que saben dónde adquirir misericordia. Pero luego, hermano,
el clamor va impregnado de fe. ¿Qué quieres? Como si en esta mañana el Señor te dice, ¿qué quieres? Y si Él te dice, vete, vete, ya está. Levante sus manos al cielo. Aquí estamos comenzando este mes, Señor. Queremos humillarnos delante de ti. Solamente he hablado lo que tú pusiste en mi corazón. Yo sé que esto no viene de la sabiduría del hombre, Señor. Yo sé, Señor, yo sé. Tú has puesto en mi espíritu y llegó la hora, Señor. Oh Dios, Dios de Israel, pon una convicción en el clamor adentro. Impregna nuestros clamores de fe. Y cuando la oposición venga, ayúdanos a superarla. Y déjanos aumentar el clamor, Dios. Si desea contactarnos, puede hacerlo a la oficina central del Ministerio Evangelístico Desde lo Último, a calle San Martín 4225, código postal 8300, Neuquén Capital, Argentina. O a nuestros teléfonos 054 299 44 60 953 o al 445 0726 o a nuestro email desdeloultimo@hotmail.com, o bien puede visitar nuestra página web www.hectorferreira.com.ar. Consuelo.